un sexenio marcado por constantes episodios de corrupción. El gobierno de Enrique Peña Nieto culminó en una debacle política y electoral por los escándalos documentados del Ejecutivo Federal y su entorno inmediato. Pero fue el escándalo de la Casa Blanca el parteaguas de una administración que terminó con altos niveles de percepción de corrupción. En noviembre de 2014, un reportaje de Aristegui Noticias reveló que la entonces primera dama Angélica Rivera adquirió una casa de diseño lujoso y personalizado ubicada en Lomas de Chapultepec, una de las colonias de mayor plusvalía en la Ciudad de México, supuestamente comprada. La residencia, valuada en $7.5 millones, fue construida por Ingeniería Inmobiliaria del Centro, filial de Grupo IGA, una de las empresas más favorecidas por Peña Nieto desde que gobernó en el Estado de México y después como presidente. Curiosamente, la millonaria propiedad fue construida a poco menos de 1 metro de distancia de otra casa ubicada en Paseo de las Palmas 1325, propiedad de Angélica Rivera. Dos hechos trascendentes llevaron las conjeturas. En 2013, la actriz de televisión concedió una entrevista a una conocida revista del corazón, en la que dijo sería la residencia de su familia al terminar el sexenio presidencial en 2018. Se trató de la misma casa construida y registrada a nombre de Grupo IGA, la Casa Blanca. Además, en respuesta a una solicitud de transparencia, el Estado Mayor Presidencial confirmó que resguardaba aquel inmueble ubicado en Sierra Gorda 150 como parte de sus obligaciones para garantizar la seguridad del entonces mandatario mexicano en los inmuebles donde desarrollaba sus actividades públicas y privadas. Tras el escándalo por el origen de los recursos y la cercanía de la empresa con licitaciones y contratos públicos otorgados bajo los gobiernos de Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública investigó los hechos a petición de Peña Nieto. Casi un año después, los resultados de la investigación fueron expuestos. Que no existió por parte del licenciado Enrique Peña Nieto responsabilidad en relación con el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se investigó también de la conducta de la señora Angélica Rivera Hurtado en su carácter de particular por estar casada con el servidor público, lo que permitió concluir que el presidente de la República no incurrió en violación de las obligaciones que le impone el precitado artículo, ya que se comprobó la legal existencia del contrato de compraventa con reserva de dominio de la Casa de Sierra Gorda 150, el cual fue celebrado antes de su carácter como servidor público federal del señor Enrique Peña Nieto. Pero en 2015, otro escándalo de corrupción manchó la investidura presidencial de Peña Nieto. Una serie de audios filtrados develaron la trama en la que la empresa española OHL, concesionaria y operadora de carreteras en el Estado de México, incrementó de manera abrupta en un 30% las cuotas de peaje en la entidad, una cifra 7 veces superior a la inflación registrada hasta ese momento. OHL se distinguió por ser la empresa favorita en los gobiernos de Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y Erubiel Ávila, pero también fue señalada por financiar las campañas electorales del PRI en la entidad, incluida la de Peña Nieto. En 2020, la Fiscalía General de la República confirmó que durante su gobierno, el Estado de México otorgó una multimillonaria concesión para construir y operar el viaducto bicentenario a la española OHL. El meollo del asunto fue que la administración de Peña Nieto entregó una concesión de una vía federal sobre la cual no tenía derechos y no presentó ninguna justificación de lo sucedido a las autoridades federales. Los casos de corrupción continuaron ventilándose, pues en 2017, la entonces Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales inició una investigación derivada de una denuncia sobre presuntos actos de financiamiento ilícito a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Bajo el gobierno peñanietista, la investigación tuvo nulos avances y el entonces titular de la FEPADE, Santiago Nieto, fue destituido de su cargo en medio de la polémica por el episodio que involucró a las más altas esferas del gobierno federal y del entorno inmediato de Peña Nieto. En 2019,
el exdirector de Pemex y operador internacional de la campaña, Emilio Lozoya Austin, fue detenido en Málaga, España, y extraditado a México, donde era requerido por la justicia para enfrentar un proceso en su contra. Desde su extradición a México en 2020, Emilio Lozoya continúa el proceso iniciado por la Fiscalía General de la República. Hasta hoy, se desconoce el destino de la causa penal en la que el otrora colaborador de Peña Nieto señaló a su exjefe, parte del gabinete federal y legisladores implicados en la trama de corrupción en torno a la aprobación de la llamada reforma energética de 2013. ¿Pero qué ha sido de Enrique Peña Nieto? Hoy en día, tras dejar el gobierno federal y divorciarse de Angélica Rivera, el exmandatario habita en el fraccionamiento exclusivo Val del Agua, ubicado en San Agustín Guadalix, al norte de Madrid, España. Además, obtuvo la visa dorada en España, otorgada de manera exclusiva a ciudadanos extranjeros o europeos que invierten cantidades considerables de dinero en el país. Los distintos reportes mencionan que Peña Nieto posee una parcela de 2.500 metros cuadrados, en la que vive en una casa de 2 pisos. El fraccionamiento Val del Agua, donde reside el exmandatario, es de limitado acceso por estrictos controles de seguridad. Canal 14.